Bienvenido a Spanish Colombiano, el lugar número uno para aprender español y conocer Colombia. Yo soy Jorge y el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes perder el miedo a hablar español. Recuerda que puedes tener una clase gratis de español conmigo donde te enseñaré cómo aprender español más eficientemente sin importar el nivel que tengas. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué debes perder el miedo a aprender español? Una de las razones más importantes para perder el miedo a hablar es porque esto te va a ayudar a encontrar trabajo si estás en un país donde hablan español. Por ejemplo, en mi caso, cuando vine a Australia, el perder el miedo a hablar español me ayudó a poder encontrar trabajo. Otra razón por la cual debes perder el miedo es porque esto te ayudará a conocer más personas. Cuando yo estaba estudiando, el perder el miedo me hizo entender cómo las personas aquí en Australia se comunicaban entre ellos y entender más la cultura. Por ejemplo, si ellos tenían alguna actividad, el simple hecho de ir a esa actividad me ayudaba a perder el miedo. La tercera razón por la que debes perder el miedo es porque esto te va a ayudar a vivir experiencias. Si con tus compañeros te invitan a jugar bolos o te invitan a un paseo, el perder el miedo te va a ayudar a interactuar con ellos. En mi caso, recuerdo cuando me invitaron un día a un viaje a conocer los canguros aquí en Australia y dije que no. Y saqué mil excusas, pero la verdad era que tenía miedo a hablar, tenía miedo de mi pronunciación en inglés. Y la cuarta razón por la que debes perder el miedo es para alcanzar tu mejor nivel en español. Nunca vas a poder hablar español a tu mejor nivel si no pierdes el miedo a hablar español. Si quieres perder el miedo, pon cuidado a estos consejos que te voy a dar. El primer consejo es grábate a ti mismo. Quiero decirte algo, la motivación no sirve para nada. De nada te sirve si yo aquí te empiezo a decir palabras bonitas y cada día te digo, sí, tú puedes hacerlo, tú eres el mejor. Esto no sirve para nada en realidad cuando estamos hablando en español o cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Lo que es clave es el progreso. Ver el progreso es clave. Por eso debes grabarte todos los días y mirar el primer video que grabaste. Esto lo que hace es que en un mes, en 2 veces, cuando tú quieras ver si está funcionando, ve y mira el primer video y tú mismo te darás cuenta de que has mejorado. También debes tener en cuenta mantenerlo simple. No vayas a grabar un video de 1 hora o de media hora. Simplemente graba un video de 15 segundos hablando de tu día o hablando de alguna noticia que sucedió en Colombia o en el mundo. Y aparte de esto, lo que debes hacer, si quieres, es publicarlo en las redes sociales. Esto es opcional, pero lo que te va a ayudar es a que otras personas te corrijan y vean tu progreso. Con esto te vas a mantener motivado, ya que con el progreso que vas a ver, vas a ganar más confianza. La segunda estrategia es la técnica del mimo. Un mimo es una persona que se pinta la cara de blanco. Él tiene guantes blancos y su trabajo es imitar a la gente, imitar cómo caminan y cómo se mueven. ¿En qué consiste la técnica del mimo? Para mí es una de las mejores técnicas que hay
también sirve para mejorar la pronunciación y la escucha. Primero, y lo más esencial, es imitar a los nativos. Repite cómo lo dicen ellos y cuándo lo dicen. Es muy fácil de hacer. Yo lo utilicé mucho y aún lo utilizo aquí en Australia para mejorar mi inglés. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que estoy hablando con mi amigo Juan y yo lo invito. Le digo, Juan, te invito a un partido de fútbol. Y Juan dice, yo te aviso si voy al partido. Yo te aviso. Esa pequeña frase, yo te aviso, es la frase que yo debo aprender y repetir y tener en cuenta él cuando la utilizó. Uno no dice, yo te dejo saber. Uno dice de una manera más natural, yo te aviso. Con esto vas a ganar confianza y estoy seguro que si lo haces correctamente, te va a ayudar a mejorar también tu pronunciación. Por eso es importante que si tienes un amigo nativo, lo escuches y repitas las frases que él dice y la guardes en tu repertorio. ¿Y qué tal si no tienes un amigo? Es muy sencillo. Puedes utilizar televisión, puedes utilizar un podcast o incluso puedes utilizar canciones en español. Con esto, lo que vas a hacer es repetir esas frases que escuchas y las vas a guardar en tu repertorio. La tercera alternativa es dirige la conversación. Cuando hablas con alguien y no entiendes nada, es muy frustrante y esto lo que hace es bajar los niveles de confianza. Lo que tú debes hacer es, primero que todo, en una situación uno a uno, donde tú estás con otra persona, lo que debes hacer es controlar esa conversación. Debes ser el primero en hablar y también debes hablar de un tema que sepas. Por ejemplo, el otro día estaba en la cocina de la empresa donde trabajo y un compañero estaba almorzando. Éramos solo él y yo. Yo sabía que iba a ser una situación incómoda. Entonces él me iba a hablar. Pero yo lo que hice fue controlar la conversación y fui el primero en hablar. Y le hablé de un tema que ya sabía, fútbol. Le dije, ¿qué tal es el fútbol australiano? Él me respondió. Después le dije, ¿cuál es el jugador más valioso de Australia? Él me respondió. Después le dije, ¿Australia va a ir al Mundial de Fútbol? Él también me respondió. Y finalmente asumí que él iba a mantener la conversación con el mismo tema. Él me preguntó lo mismo acerca de Colombia. Y obviamente este tema yo ya lo tenía controlado. Y así, con esta estrategia, vas a subir la confianza, así a veces no entienda. Digamos que las respuestas que él te dijo no las entendiste completamente, pero teniendo unas preguntas ya estructuradas, te van a ayudar a seguir la conversación y hablar más fluido. La siguiente técnica es la técnica del acercamiento gradual. Esta técnica es súper buena para ganar confianza frente a los nativos. Esto lo debes hacer de una manera gradual, es decir, incrementar la dificultad poco a poco. Y lo debes hacer con diferentes personas y con diferentes temas. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas mejor. El otro día me tocó llegar temprano a la empresa. Llegué temprano y había un señor trabajando en la parte de afuera. Simplemente le dije hola y él respondió hola. Primera interacción. El día siguiente estaba el mismo señor. Yo le dije hola, ¿cómo estás? Él dijo hola, bien, ¿y tú? Segunda interacción. El tercer día lo volví a ver y le dije hola, ¿cómo estás? Él me respondió y le dije ¿qué tal tu fin de semana? Y él respondió. Y así cada día fui aumentando el nivel de palabras y el nivel de interacción con esta nueva persona.
Y obviamente las cosas que le iba a preguntar yo ya las tenía escritas y ya sabía cómo decir esas preguntas. Esto lo que te va a ayudar es a manejar tu nivel de confianza y a tener una conversación con otra persona de una manera más natural. La técnica número 5 es una de mis favoritas. Se llama la técnica del comediante. Esta técnica es más que todo para personas con un nivel más avanzado de español. ¿Por qué? Porque entender el humor de un idioma y de un país significa que tu nivel en el lenguaje es muy alto. ¿En qué consiste la técnica? Lo primero que debes hacer es tratar de hacer reír a la otra persona. Esto crea una relación entre las dos personas y te hace ver como una persona positiva y una persona a la cual le puedes hablar. Lo segundo que debes hacer es memorizar un chiste. Memoriza un chiste en español. Este chiste será mejor si es relacionado con Colombia o es relacionado con la cultura de ese país. Obviamente no hagas un chiste grosero o racista. Y el tercer paso es contar el chiste a alguien. Cuéntale este chiste a una persona nativa de español, ya sea tu pareja, ya sea un amigo o un familiar que sea de Colombia. Cuéntales este chiste y estoy seguro que ellos se van a reír. Ahora que ya sabes cómo perder el miedo a hablar español, lo que debes hacer es irte a este video donde te enseño cómo mejorar tu comprensión auditiva en español. Nos vemos en este video.